Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y murió en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Fue un escritor, profesor y guionista, hijo de padres argentinos. Su padre fue destinado en la Embajada de Argentina en Bélgica y su familia se refugió en Suiza durante la Primera Guerra Mundial. Hasta 1918, que regresan a Buenos Aires, Argentina, y es donde obtiene el título de maestro en 1932. Se identifica con el surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y su forma de manejar los sentimientos y emociones, y fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras de Clases Políticas y Estudios de Crítica Literaria. En esta época es que es conocida por su colección Sonetos, Presencia en 1978, que fue donde publicó bajo el seudónimo de Julio Denis. En los años 40, por problemas políticos, Cortázar tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad y comienza la publicación de relatos en revistas literarias. Tras conseguir su título de traductor oficial de inglés y francés, se traslada a París, donde trabaja como traductor de la UNESCO. En 1951 comienza su exilio y dedica su vida a viajar, pero reside principalmente en París, y las traducciones que realiza de Edgar, entre otros, influyen en su obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario de 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de Rayuela en 1960. Ya sabemos que Julio Cortázar fue un escritor y autor, por lo que es considerado uno de los más innovadores e originales en su época. Pues este hombre, además de ser un escritor y autor, también tenía otras profesiones muy interesantes e importantes que influenciaban mucho en sus obras, películas y hasta novelas. Pues una de estas era en que él fue un guionista, un profesor, un dramaturgo, traductor, un crítico literario, y llegó también a ser un ensayista. Pues gracias a todas estas profesiones que este hombre tenía, influenciaron mucho en cómo narraba todas sus historias, cómo las creaba y también cómo hacía sus poesías. Este hombre era muy sabio y esas profesiones cada vez lo hacían ser lo más y mejorar cada día mucho más en las creaciones de diferentes obras, diferentes historias. Entonces era muy claro que él dejaba que todas sus profesiones han sido importantes, y es muy bueno saber cada una de estas profesiones porque esto influenciaba mucho en él, como lo dije anteriormente. Esto era muy importante para él porque era el fortalecimiento de su inteligencia, de su inspiración y así sucesivamente. Ahora bien, el escritor franco-argentino Cortázar es considerado como uno de los autores claves para la literatura latina. Maestro en el género del cuento, prosa poética, narración breve y novela. Rayuela, publicada en 1963, lo ubicó en la primera fila del boom latinoamericano en la década de 1960, junto a García Márquez, Carlos Fuentes y Vargas Llosa. En sus primeras publicaciones encontramos El Bestiario, publicada en Buenos Aires en 1951. También encontramos La Presencia y los Reyes, que son la reinvención del mito del Minotauro. Otra de sus grandes obras fue Historias de Cronopios y de Famas, publicada en 1962. 62 modelos para amar, publicada en 1968. Octaedro, publicada en 1974. Final del Juego, publicada en 1956. La Isla Mediodía, publicada en 1966, entre otros relatos. También encontramos cuentos como La Casa Tomada o Las Babas del Diablo, publicada en 1946. Fueron llevados al cine. Julio Cortázar, uno de los escritores latinoamericanos con mayor reconocimiento en el mundo, uno de los autores claves del boom latinoamericano en la década de los 60. Originario de Argentina, este autor se consagró gracias a una de las obras que revolucionó la letra hispana. Esta obra, que contribuyó al boom latinoamericano, se ha de llamar Rayuela. Considerado como un maestro del género del cuento, Julio Cortázar también escribió prosa poética, narración breve y novelas.
Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema